Bien. Bueno, vamos a ver. En esta ocasión, la parte del tema 3, que es el tema de lo que era prácticamente eh, de la gestión, ¿no? De la gestión estratégica o la estrategia tecnológica, pues prácticamente aquí ya tenemos o ya visualizamos lo que es la parte de innovación y lo que es la tecnología y cómo digamos, nos sirve una y la otra para lograr los objetivos consecutivos. Pero de nada sirve que prácticamente tengamos, pues claro, o incorporado el proceso de la innovación y la tecnología si no tenemos claro, bueno, ahora cómo lo gestionamos. Es decir, no solamente, o estábamos hablando ahorita, por ejemplo, del programa de ciencia y tecnología hasta el 2024, y prácticamente hay algo que tiene un vacío importante, que es precisamente la gestión tecnológica de todo esto. Es decir, como país, no tenemos, digamos, una política que cumpla con una estrategia, digamos, una estrategia tecnológica en cuanto a decir, ok, ya tengo un programa, pero ahora necesito lo que le sigue, que son objetivos, estrategias, acciones muy claras y muy puntuales para desarrollar todo esto. Es decir, nosotros si tenemos tanto talento, el gobierno o el Estado deberían incorporar estos elementos de tratar de gestionar todo este talento que tenemos y canalizarlos en algo en específico y luego obviamente invertir en eso. Ahora imagínense si nosotros ayudamos a ese proceso, pero desde el punto de vista de las organizaciones, es decir, desde el punto de vista individual, en donde nosotros ya nos organizamos para gestionar esta tecnología. Pero ¿a qué le llamamos, por ejemplo, gestión de la tecnología o estrategia tecnológica, etcétera? O sea, ¿qué es esto de desarrollar un plan estratégico tecnológico, etcétera, ¿no? Bueno, prácticamente hablábamos de que, comentábamos que en la globalización de estos mercados y las oportunidades crecientes del entorno, pues demandaban reflexionar acerca de la importancia de establecer esta gestión y este desarrollo tecnológico como una alternativa o como una alternativa estratégica más bien para lograr las metas de competitividad a mediano y largo plazo. Si hemos estado hablando de que las innovaciones son elementos de competitividad, es decir, cómo producimos la mejora, independientemente de que tecnológicamente o a través de la tecnología lo logremos, hablar de esta mejora, pues prácticamente hablamos de la competitividad. Y hablamos, por ejemplo, de mediano y largo plazo, porque obviamente el proceso o la evolución de adaptación de un cambio, digamos, o de una innovación, un cambio tecnológico, pues es un poquito tardado en algunos giros, ¿no? Y otros son muy, muy rápidos, pero bueno, prácticamente depende de a qué nos estemos dedicando. Pero nosotros tenemos que ubicarnos prácticamente en el ramo o en el giro, ¿no? De lo que es una administración o lo que es una ingeniería administrativa, que prácticamente partimos de que vamos a hacer ingeniería, pero con la disciplina de administración, ¿no? Entonces, prácticamente estos cambios, pues tienen que ser graduales dentro de las organizaciones, ¿no? Pero bueno, incluso la propia dinámica de la sociedad ahora exige pues una modernización, pero ya le agregan visiones de sustentabilidad, de sostenibilidad, inclusive hasta de responsabilidad en todas las organizaciones, ¿no? Obviamente que todo eso permea tanto en el funcionamiento interno como el funcionamiento externo de los públicos, porque tenemos mayor aceptación, tenemos mayor empatía con nuestros públicos y prácticamente eso va legitimando nuestras acciones. Tanto si somos una organización pública como privada, prácticamente la sociedad es la que legitimiza nuestra razón de ser, y si nuestra razón de ser es nuestra misión, pues prácticamente esa misión nos va a llevar a proyectar a mediano y largo plazo una visión de lo que queremos ser. Entonces prácticamente, pues esa misma demanda o evolución hace que la planeación estratégica que ya estamos acostumbrados todos a manejarla dentro de las organizaciones, pues prácticamente sea uno de los pilares para
incorporar estas competitividades. Pero ahora, si incorporamos el tema tecnológico, pues entonces vamos a ver que tenemos que ver la tecnología o la innovación y tecnología, o más bien la estrategia tecnológica, como un pilar más de la administración estratégica, o digamos como un vector o un factor más acerca de esto, ¿no? Bien, entonces, prácticamente las organizaciones deben tener buen claro que esta misma evolución o esta misma exigencia de la sociedad hace que el cliente o el usuario prácticamente demande mejoras constantes en lo que son procesos o productos, tanto tangibles como intangibles, ¿no? Entonces, las innovaciones se van configurando como una de las soluciones para estas mejoras y obviamente ofrecer esas competitividades en la organización. Entonces, es fundamental establecer que si la variable tecnología que si tenemos una variable tecnología, entonces tenemos que establecer un plan estratégico para gestionar esa variable. Así como nosotros tenemos áreas sustantivas o funciones sustantivas dentro de nuestra organización y que las vamos, digamos, administrando, tenemos una administración estratégica de la producción, una administración estratégica financiera, una administración estratégica de capital humano, etcétera. Bueno, también debemos tener una administración estratégica de la tecnología. Y eso se convierte en un plan estratégico tecnológico, en donde nosotros, a partir de un diagnóstico de esta situación, nosotros propongamos cuál será, digamos, el camino metodológico para tener una mejora a través de esto en un futuro cercano, ¿no? Entonces, prácticamente hay que desarrollar dentro de las organizaciones, entre todos, o un área encargada de hacer un plan estratégico. ¿Qué va a apoyar? Pues va a apoyar la consecución de los objetivos, obviamente, de la organización, ¿no? Pero va a proporcionar o va a administrar precisamente los conocimientos y las capacidades necesarias para la consecución de esos objetivos a través de la tecnología que vamos a usar. Puede ser tecnología blanda o puede ser tecnología dura, como ya vimos, y algunos de ustedes me incorporaron también lo que es la tecnología fija, ¿no? O flexible. Pero bueno, entonces necesitamos este tipo de tecnología y visualizar la nueva innovación. Y entonces, todo esto tenemos que incorporarlo en una cierta metodología, o sea, unos ciertos pasos, precisamente para saber qué tipo de herramientas vamos a desarrollar y qué tipo de herramientas técnicas, etcétera, vamos a implantar, ¿no? Para ello se requiere, por supuesto, declarar a la tecnología como una variable de cambio que permita plantear un nuevo paradigma para concretar esas innovaciones planeadas, ¿no? Entonces, esto de declarar la tecnología como una variable estratégica, una variable de cambio, pues puede parecer muy lógico o puede parecer muy, hasta cierto sentido, básico. Pero si es así, ¿cuántos de nosotros conocemos que realmente haya un plan estratégico tecnológico en nuestras instituciones o en nuestras organizaciones donde estamos ahorita? Si alguien me quiere comentar al respecto. ¿Alguno de ustedes ha visto o sí conoce un plan estratégico de la tecnología que usa la organización? Maestra Ashley, maestra Liliana, ¿alguno de ustedes? Sí, Adelante, lo escucho. sí, en el caso del TecMina, Ah, ahorita la actual administración, como se plantea, así como el tema que estamos viendo de estrategia tecnológica, realmente se ha visto esa aplicación de esa estrategia de varias maneras.
ahorita la parte de la difusión de las actividades académicas, culturales, en el entorno incluso de la misma maestría que estamos llevando, se difunden a través de las plataformas y redes sociales. Eh, También se está aportando en algunas áreas de la institución o se está dotando de infraestructura para ese fin de alcanzar en esta situación o en este caso que los jóvenes, la mayoría de los jóvenes tengan internet en todas las áreas en donde ellos se desenvuelvan. ¿Cómo se está haciendo esa infraestructura? Bueno, se instalaron unos paneles solares, cual abastece unos contactos que sirven como cargadores, porque obviamente sabemos que a cualquiera de nosotros en algún momento se nos descarga la batería o la laptop, y bueno, ahí están, se le llaman unos kioscos en donde los jóvenes pueden llegar a, a despaciarse un ratito de sus actividades y cuentan con una serie de conectores para poder cargar su celular o su lap. Y la otra situación que se va observando es que de acuerdo a la infraestructura que se está instalando, se va generando otros tipos de gestiones administrativas. Estamos, se instalaron, unos, le llaman torniquetes para el paso, como para ubicarnos un poquito, es como los torniquetes que ocupan en los metros en la Ciudad de México. Entonces aquí la diferencia de esto es que con nuestro credencial digital, he visto a los jóvenes que ellos con su teléfono ya tienen su licencia, perdón, su identificación de estudiante digital, la posicionan en un lector y tienen el pase. Y todo ese tipo de situaciones creo que sí se van estableciendo o implementando a medida que se da la necesidad por la implementación de la tecnología, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información que se va adquiriendo y se va adoptando y se va implementando, pues sí se va viendo realmente esa gestión estratégica de la tecnología, porque nos facilita mucho las actividades dentro de la institución. Claro. Y eso es lo que puedo comentar de forma general. Claro, claro. Ahí, por ejemplo, la parte de la gestión administrativa, bueno, del plan estratégico es precisamente que cuando nosotros como institución tenemos por ejemplo, un plan anual de trabajo, tenemos un plan de desarrollo institucional, etcétera. Entonces, desde ahí, desde que nosotros hacemos un análisis situacional a través, por ejemplo, ya ves un FODA, ¿no? Donde vemos pues, en dónde estamos o cuáles han sido nuestras fortalezas y cuáles han sido nuestras debilidades, oportunidades, etcétera, pues desde ahí empezar a plantear que los objetivos del tecnológico, tanto al interior como al exterior, pues necesitan la gestión de toda esta tecnología, ¿no? O sea, tecnología tanto en los procesos inherentes en lo que podría ser matriculación, desarrollo, gestión escolar, docencia, investigación, etcétera, o sea, dentro de todas esas áreas, como la tecnología también de, bueno, el equipamiento de infraestructura, como comenta atinadamente el maestro, ¿no? Entonces, prácticamente, pues eso hay que planearlo, hay que decir, bueno, si ahorita somos una matrícula de 1000 alumnos y tenemos una capacidad, por ejemplo, de internet de X megas por cada uno, pues si nosotros tenemos dentro de 2 ciclos 1500 alumnos, pues entonces también tenemos que ir planeando evolucionar, digamos, la capacidad del internet y la capacidad de todo esto, inclusive hasta los mismos salones, pizarrones, etcétera, ¿no? Entonces realmente siempre estamos planeando nuevos objetivos, o sea, nuevas metas, vender más, atender más, crear más, producir más, y prácticamente todo eso significa aumentar las capacidades y aumentar, digamos, los procesos internos de cada institución. Y obviamente eso tienen que estar acompañados no solamente de quiénes van a realizar eso, sino además cómo lo vamos a realizar, a través de qué tecnología y cómo vamos a usar esa tecnología, es decir, si estamos o no eh, prácticamente capacitados para esos cambios, ¿no? Y obviamente difieren, o vamos a ver, por ejemplo, algunos cambios entre
el giro de una empresa o de una organización hacia otra, ¿no? Pero realmente todas involucran, digamos, esa planeación de las mejoras, ¿no? Ese crecimiento evolutivo de las organizaciones. Bueno, todo eso entonces hace que debamos hacer una planeación estratégica de la variable de tecnología que les comentaba, ¿no? Una planeación estratégica con todo lo que conlleva una planeación, que prácticamente, bueno, todos de ustedes en algún momento, pues obviamente que ya conocen todos los procesos administrativos, pero bueno, prácticamente implementarlos hacia esto. ¿Para qué? Para, primero que nada, hacer un diagnóstico de cuál es la realidad tecnológica de la organización. Eso nos va a dar, digamos, una radiografía de qué tan competitivos somos, tanto con nosotros mismos como con otras organizaciones que se dedican a lo mismo, ¿no? Y cuál es el camino metodológico, si ustedes quieren, para transformar esa realidad, es decir, para volvernos, digamos, más competitivos. ¿Cuáles son? Bueno, pues puede ser lo que es plantear una estrategia, plantear unas tácticas, plantear objetivos, tener metas cualitativas, plantearse metas cuantitativas y obviamente gestionar todo esto para que en su conjunto, bueno, nosotros logremos esas mejoras y transformemos esa realidad, ¿no? Vamos a ir incorporando los conceptos de gestión y desarrollo tecnológico dentro de un marco de una nueva cultura de innovación tecnológica, ¿no? En donde, como comentaban ustedes, pues se va haciendo parte de una cultura y esa cultura pues va siendo, digamos, más flexible o más fácil de asimilar estos pequeños cambios evolutivos dentro de toda la organización, ¿no? Bueno, todo ello implica el desarrollo de planes específicos, obviamente identificación de necesidades tecnológicas, información de clientes y proveedores tanto internos como externos, perspectivas tecnológicas viables y factibles, etcétera, ¿no? Esta nueva visión, obvio, de gestión y desarrollo tecnológico implica un proceso de identificación, ¿no? De identificación, pues ahora sí, de la problemática o oportunidad en este caso, una evaluación de las opciones a seguir, una selección de las más viables, adquirir el conocimiento tanto tangible como, perdón, intangible como infraestructura tangible para hacerlo, incorporar, digamos, lo que plasmamos dentro de nuestros procesos y procedimientos y optimizarlos y mejorar precisamente pues todo eso o el producto, ¿no? Es decir, asimilar, apropiarse de esa tecnología necesaria para la ejecución, ahora sí, de los proyectos, de las políticas, acciones, planes, programas, acciones, etcétera, que nosotros nos planteemos relacionados con esta misma evolución, ¿no? Con esta adaptación, si ustedes quieren verlo así, como esta creación, aprehensión, difusión de todo esto, ajá, y obviamente el uso de los recursos tecnológicos, ¿no? ¿Qué vamos a lograr con esto como institución? Pues lograr ventajas competitivas, aumentando indicadores que pueden ser indicadores pues, de economía, de eficiencia, de eficacia, de efectividad o de equidad. Es decir, algunos indicadores que nosotros pensemos o que construyamos y que nos den cuenta de la mejora constante que nosotros estamos planteando y viviendo, ¿no? Dicho esto, la planeación tecnológica estrategia pues representa un proceso dinámico, reflexivo, de planear, organizar, dirigir y controlar la tecnología. Estos elementos de planear, organizar, dirigir y controlar, obviamente que forman parte de esa administración o de esa ingeniería administrativa y que eso es lo que nos va a permitir plantear nuestro desarrollo, ¿no? Nuestra mejora en todo esto, ¿no? Y obviamente nos va a permitir no solamente cumplir los objetivos organizacionales, sino también los que nosotros nos propusimos como objetivos individuales de estos aportes, ¿no? Hacia la ciencia y tecnología desde nuestro punto de vista o desde, digamos, nuestro ámbito, de nuestra trinchera, etcétera, ¿no? Prácticamente nosotros vamos a ser pues parte de ese potencial competitivo, ¿no? Obviamente aportando metodologías y
dirigidas a lo que es innovación y tecnología, para poder modificar todo eso, ¿no? Me gustó mucho también uno que me mandó la maestra, y te los voy a decir, un ejemplo tangible de esta parte de empezar a pensar un poquito en lo que sería un desarrollo. En este caso, déjenme ver quién me lo mandó, porque bueno, lo bajé y todo, pero acá está. Sí, 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 ya acá lo tengo. Pues prácticamente la maestra Rosa, no sé si está con nosotros la maestra Rosa o lo comento yo. Mira, ¿está por aquí, maestra? Sí, doctor, buenas tardes. Coméntenos un poquito acerca de lo que usted planteó de lo que ya está pensando en un proyecto que contempló y que vamos a ver que necesitamos una estrategia tecnológica para poder gestionarlo. Bueno, en el sentido de la tecnología tangible, por llamarlo así, pues se me ocurre el diseño de una pantalla o de un croquis electrónico. Por ejemplo, en el tecnológico de Mina, he visto que llegan las personas externas, incluso también estudiantes, que están desorientados para ir a alguna oficina a realizar algún trámite. Entonces, de ahí, este tipo de tecnología, a lo mejor algunos lo verán como que no es necesario, ya que muchas personas dirían, no, preguntando mejor puedo llegar a mi destino, ¿no? Pero si nos cerramos a esa posibilidad, entonces nos cerramos también a seguir avanzando o progresando tecnológicamente. Entonces, hay que pensar también en lo que se va a invertir para ese recurso. No es fácil decir, implementar un croquis electrónico, a lo mejor requiere también de un recurso, o si la institución estaría de acuerdo en que sea necesario hacer ese gasto o esa inversión, ¿no? Y que las personas también estén de acuerdo en ese uso de esa tecnología, ¿no? Muy bien. Sí, por ejemplo, en el caso lo que usted plantea, ¿no? Realmente sería, por ejemplo, un diseño de un mapa electrónico, o sea, un croquis dentro de la institución que puede ser el tecnológico. Cuando lo estuve leyendo, o cuando lo leí, prácticamente me acordé que hace, ¿qué será? 2 semanas, empecé clases en una facultad, en la Facultad de Administración, pero ya tenía yo muchos años de no dar clase a nivel licenciatura. Este año nos tocó y prácticamente pues fui, me tocaba pues clase a las 7 de la mañana y prácticamente daban por hecho de que yo ya sabía dónde estaba pues el salón, el área, la carrera, etcétera. Y bueno, yo estoy acostumbrado a nivel posgrado que prácticamente son pocas las aulas y, digamos, pocos los alumnos. Y ahí, pues prácticamente era, pues, dentro de la zona universitaria, que hay 4 o 5 facultades grandes, dentro de la facultad hay, 5 pisos, 10 salones por piso, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento dado, pues yo me vi perdido y pues tuve que preguntar, ¿no? Tuve que preguntar por dónde. Y entonces, después, cuando pasó el receso, ya me estaba yendo, veía que los alumnos se acercaban a un pizarrón y tenían exactamente, bueno, y en el transcurso de las escaleras, creo que 4 o 5 muchachos me preguntaron exactamente lo mismo, ¿no? Que dónde les tocaba clases. Y bueno, pues yo les tuve que decir que yo no tenía ni idea, ¿no? Que yo también estaba en las mismas. Obviamente había un pizarrón y los muchachos se acercaron y entonces por curiosidad me acerqué y había unos códigos QR en donde tú en el teléfono decías, ¿estás buscando tu aula? Pues pon el QR. Entonces dije, bueno, pues prácticamente pues dije, bueno, pues aquí está la solución, ¿no? O sea, voy a poner mi teléfono y ya voy a saber en dónde está mi
el aula que me toca. Y lo puse. Y en lugar de salirme un mapa así como usted lo plantea, pues me salió nada más la lista de todas las aulas y de todas las materias que había y las aulas. Y prácticamente, pues había que volver a buscar en qué área, en qué aula, etcétera. Entonces no resolvía gran cosa. Bueno, dicho esto, estaba yo pensando que prácticamente si necesitamos, por ejemplo, un Google Maps para llegar a algunos lados, y nos facilita muchísimo el asunto. Cuando llegamos nosotros a instituciones, prácticamente nos pasa lo mismo que cuando nosotros buscamos una dirección. No sabemos en dónde están las áreas, no sabemos a qué dirigirnos o qué área es la correspondiente. Me ha pasado en el tecnológico de Minatitlán, donde llego y pregunto por primera vez, bueno, ¿dónde está la dirección? ¿Dónde puedo encontrar el posgrado? ¿Dónde está esto, lo otro? Y prácticamente, si ya lo supiéramos a través de una aplicación, pues prácticamente sería mucho más rápido. Los alumnos que llegaran también, ¿no? Y tendríamos la oportunidad de poner otro tipo de información que fuera también relevante, como por ejemplo horarios, docentes, etcétera. Yo qué sé, pero hay muchos. Así es. Entonces, es un buen proyecto. Yo lo vi como un buen proyecto, como respondiendo precisamente a una necesidad o una mejora organizacional. Ahora, también usted pone que los recursos que se necesitan, obviamente a lo mejor es, no sé, alguna pantalla electrónica que difunda todo esto, pero también quien haga, digamos, las aplicaciones, y usted decía, bueno, un administrador de la información, un ingeniero o un especialista en el área de informática, conocimientos de programación, o sea, las personas que físicamente vayan a hacer la aplicación, pero además alguien que ya antes haya hecho el contenido de esa información y que prácticamente se vaya manteniendo no solamente eso, sino también en el gusto a las personas al tener, por ejemplo, interfaces pues amenas, etcétera, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, como una cosita, pues prácticamente incluye o integra desde el punto de vista tecnológico tanto de hacer las cosas, del saber hacer las cosas, como de la infraestructura que se necesita, y obviamente del recurso financiero que se necesita para hacer todo esto. Sin embargo, pudiera ser, digamos, como algo superfluo, porque dices, bueno, pues mejor que se pregunte y nos ahorramos el dinero. Prácticamente, aunque pudiera ser criticado en ese sentido, prácticamente resolvería no solamente esto, sino que además pudiera ser que estemos dentro de un, digamos, supermercado, y si estamos acostumbrados a ir a cualquier supermercado, a un supermercado el más cerca de su casa, cuando nosotros vamos a otra ciudad o cuando vamos a otra colonia y entramos a un supermercado, prácticamente no sabemos pues en dónde están los productos que nosotros estamos acostumbrados a usar, y entonces el tiempo se pierde. Lo mismo pasa cuando vamos, por ejemplo, a una organización pública que no sabemos pues, a dónde dirigirnos, etc. Es decir, todo esto sería como si lo podemos replicar, podría ser una buena aplicación para prácticamente reducir el tiempo de sobra. Pero no solamente eso, sino que además ya se está usando, por ejemplo, cuando quieres vender un departamento en un edificio nuevo y prácticamente si te quieres ahorrar el costo de estar haciendo citas y estar mostrando físicamente los departamentos, pues prácticamente tú dices, bueno, ¿qué piso quieres? ¿Qué departamento quieres? Y te lo enseño desde la aplicación y puedes recorrerlo todo. Y entonces, en ese sentido, el área comercial de algunas inmobiliarias ya lo están, o ya lo adaptaron dentro de sus procesos. Obviamente que la innovación aquí sería no solamente tener esa finalidad, sino también otro tipo de finalidades para el alumno o para el comprador o para el cliente, etc. Entonces se me hace muy buen proyecto, ¿no? Obviamente que entonces la gestión estratégica de la tecnología será administrar o hacer, digamos, todo ese camino metodológico para tener el recurso, la infraestructura, la capacidad, el conocimiento, etcétera, para poderlo generar, implementarlo, monitorearlo y ya replicarlo, ¿no? Entonces, me gustó la forma, y también es una forma también de ir pensando
pues algunos desarrollos que nosotros pudiéramos hacer o mejorar dentro de nuestra organización, ¿no? O sea, a lo mejor no somos en este sentido ingenieros de software, o sea, desarrolladores de software, etcétera, pero como lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, no importa porque nosotros tenemos la idea y lo desarrollamos en papel y luego buscamos cuál es el mecanismo para apropiarnos de esa tecnología, contratar a alguien, pagar por ella, rentarla, etcétera, y entonces no nos importe que no tengamos nosotros esa disciplina, sino lo que importa es la idea y después vemos precisamente en esta gestión estratégica cuáles son los elementos que nosotros necesitamos gestionar para llevarlo a cabo. Comprar ponernos a estudiar una ingeniería de software, comprar o rentar, digamos, una empresa, rentarla, subcontratarla, etcétera. Y entonces esa parte, pues es la que nosotros precisamente vamos a gestionar, ¿no? No sé si se va entendiendo digamos, el enfoque. Sí, doctor. Sí, 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 se está entiende. entendido. Bueno, entonces, o sea, no tengamos miedo de plantear algo que no sepamos después cómo concretarlo tecnológicamente, sino vamos a gestionar la idea y después vamos a ver cómo llevar a cabo esa idea, ¿no? Dentro de la plataforma, bueno, al igual que los otros dos temas, había también una parte pues ahora sí, la actividad y los recursos para la actividad. Dentro de los recursos de actividad hay dos documentos que uno habla de la gestión tecnológica y el otro habla de la gestión tecnológica como herramienta de planeación, ¿no? Vamos a analizar qué nos dice el primer documento, como para que nosotros vayamos visualizando precisamente lo que acabamos de comentar. Les voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Ok, ahí está. Bueno, si alcanzan a ver el documento. Sí, ¿Sí? Bueno, ok. El documento se llama Gestión Tecnológica de la Empresa, definición de sus objetivos fundamentales, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, todo el documento es interesante, obviamente que los dos documentos hablan acerca de lo que es una gestión tecnológica y hablan de hace, no sé, 10, 11 años, ¿no? Pero como prácticamente, aunque el enfoque es relativamente nuevo, pues aquí explica muy bien, digamos, qué integra este nuevo concepto, ¿no? Vamos a ver algunos. Bueno, por ejemplo, dice, ¿qué es gestión tecnológica? Bueno, habla acerca de varias bibliografías o varios autores que hablan o tratan de conceptualizar lo que es una gestión tecnológica, ¿no? Aquí rescaté algunas que dicen que la gestión tecnológica se refiere a ese conjunto de procesos adecuados para la identificación, evaluación, selección, adquisición, incorporación a la empresa, optimización y mejora continua de la tecnología necesaria para la ejecución de los proyectos. Entonces hablamos, por ejemplo, entonces que esta gestión, este autor, bueno, pues lo acota a lo que es, digamos, la tecnología necesaria para la ejecución de los proyectos. Y hablando de tecnología, como ya habíamos comentado, la tecnología blanda o la tecnología dura o cualquier otro tipo de tecnología que nosotros necesitamos para llevar a cabo este proyecto, ¿no? Otro habla, el de Versailles, veamos, habla de lo que es, por ejemplo, que las actividades de gestión relacionadas con identificación, obtención, investigación, desarrollo y adaptación de nuevas tecnologías de la empresa incluye tanto las tecnologías de producto y proceso como las utilizadas en las funciones de dirección.
¿Qué quiere decir eso? Bueno, que no solamente estamos incorporando mejoras en la parte, por ejemplo, del producto, del proceso y del procedimiento, sino también las funciones tecnológicas que necesita la dirección. ¿Cómo cuáles pueden ser las funciones tecnológicas de la dirección? Si alguno de ustedes me quiere comentar acerca de esto, ¿cuáles pueden ser algún ejemplo de las funciones de dirección? Es decir, no necesariamente del director, del organismo, sino del director del proyecto. En este caso vamos a situarnos, por ejemplo, en el caso del que nos acaba de comentar la maestra, de hacer una aplicación de un mapa interactivo dentro de una institución educativa. ¿Qué podría ser, por ejemplo, esa gestión utilizada en las funciones de esa dirección del proyecto? ¿Cómo cuáles podrían ser, maestros? ¿Alguna idea? ¿No me dejen? Sí, Ajá. sí. ¿Cuál? Pues hablamos de gestión tecnológica, podemos pensar que se piensa en un proyecto. Ujú. Dentro de ese proyecto se va a requerir cierta tecnología que nos va a servir para implementar como usted ha comentado, todo proyecto que nace de una idea. Y Ajá. de esa idea nace, ya sea de forma personal o grupal, es en donde se empieza a hacer, como dice la palabra gestión, gestionar la tecnología. Eh, de lo que comentaba de la maestra Rosa, que de su proyecto, que sí, la verdad suena interesante y muy atractivo. En la institución ahorita, hace rato le comenté que se han estado instalando en varias secciones una serie de paneles solares para, obviamente, para el suministro de energía y la utilización que se pudiera dar. En este proyecto vamos a pensar que quedó limitado en el sentido de que fue asignado por cierta actividad. Ujú. Bueno, entonces, si la intención es optimizar el recurso, la energía eléctrica dentro de la institución, se podría pensar también en ampliar ese proyecto de paneles solares a otras instancias o infraestructuras que podríamos decir, bueno, vamos a pensar, ahorita se pensó nada más para cubrir una necesidad básica de abastecer de energía a Ujú. los teléfonos celulares, laptops, etcétera. Bueno, creo que si partimos de ese proyecto, podemos pensar más que podríamos decir, bueno, ahora el otro proyecto que podríamos pensar más, ser un poquito más ambicioso, que colocar una serie de paneles solares de tal manera que abasteza de energía a una unidad o un edificio que contenga 5 o 4 departamentos y que sea autosuficiente con la misma energía solar, pero ¿cómo se va a hacer? Bueno, ya lo ha mencionado usted, hacer ese plan, esa estrategia de quién va, en este caso, como se comentaba, quién va a instalar esos paneles solares, quién va a hacer, a lo mejor podríamos pensar que hasta se podría automatizar ese abastecimiento de energía, dado que ahorita pues sabemos que en nuestro país somos como por la situación geográfica que cuenta, pues somos afortunados de tener esa radiación solar a la mayor parte del día ¿Es y la correcto? intensidad de los rayos solares que inciden sobre nuestro territorio es suficiente como para generar ese tipo de energía y automatizarla para eh, poder tener en cuenta todos los elementos necesarios de que pudiera ser implementado, ya sea
hasta la alimentación de computadoras, climas, etcétera. Todo debemos de ir pensando que se vaya haciendo, pero a través de quiénes, de los departamentos involucrados. ¿Quiénes involucran? Bueno, vamos a pensar el departamento de planeación, el departamento de recursos materiales, la misma dirección, puesto que ante todo proyecto que se plantea, el visto bueno lo debe dar la dirección, siempre y cuando ellos lo vean factible. Claro. Y es ahí donde surge esa parte de la planeación estratégica de la tecnología. Ujú. Sí, claro, muy bien. Sí, en donde no solamente ya necesitamos la parte bueno, ¿qué necesitamos tecnológicamente para desarrollar el proceso y el producto? Sino ¿qué necesitamos tecnológicamente para llevar a cabo el proyecto? Es decir, ¿qué conocimientos, habilidades, actitudes, etcétera, necesito para llevar a cabo el proyecto? Es decir, tanto estratégicamente hablando de la administración, pasando por el área de una administración de proyecto tal vez, la presupuestación del proyecto, etcétera. Es decir, que la misma dirección del proyecto en sí necesita cierta tecnología para llevarse a cabo. Es decir, bueno, necesitas una computadora para ponerte a hacer pues un presupuesto, necesitas un teléfono para llamar a los proveedores, en fin, yo qué sé, pero necesitas a fuerza, pues, esa tecnología. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la maestra, no es que la maestra ahorita se vaya a poner a estudiar una ingeniería de software, o etcétera, etcétera, sino que simple y sencillamente su utilización de la tecnología o el diagnóstico de la tecnología será, digamos, por ejemplo, la disciplina o el área disciplinar con la cual va a hacer esto y decir, bueno, tengo la capacidad, tengo, digamos, el conocimiento para hacer tal vez este proyecto, un programa con tiempos, recursos, insumos, voy a poder justificar el proyecto, voy a poder tener un objetivo, voy a poder llevarlo a cabo, voy a poder contratar a una persona, voy a ver si dentro del instituto alguien puede fungir como el desarrollador, etcétera. Es decir, va a tener que ser una función de dirección, de control, proyección, etcétera, ¿no? Y esa parte de la tecnología, pues es precisamente la metodología que van a empezar a ustedes a implementar desde el punto de vista disciplinar para llevar a cabo su proyecto, su desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, prácticamente cuál es la apropiación de la tecnología que va a utilizar la maestra, pues prácticamente lo que le enseñemos en las materias o la experiencia de innovación y tecnología de aquí del programa. Bueno, puede ser, pero a lo mejor ella también puede formarse en otro lado, o a lo mejor ya tiene la experiencia o ya cuenta, digamos, con esa capacidad de poder echar a andar el proyecto en papel, ¿no? Y después pasarlo a la etapa de implementarlo, ¿no? O sea, de pasar ya no al papel, sino ahora pasar a la concreción de esos objetivos, ¿no? Ya físicos, es decir, ya físicamente tener el desarrollador, físicamente hacer la aplicación y así sucesivamente, ¿no? O sea, pero ya tiene la idea y ya tiene la tecnología de cómo hacerlo y entonces ya ahorita nada más es gestionar el proyecto, ¿no? Más o menos así se hace, obviamente guardando las proporciones a nivel de organización y bueno, esa es la clave, ¿no? Hay otro autor que también lo define que dice la gestión tecnológica es una disciplina que combina los elementos de la gestión de los negocios, que puede ser con la ingeniería, o sea, combina los elementos de la gestión de los negocios con la ingeniería. Para nosotros, obviamente, es pues una ingeniería administrativa, en donde la administrativa vemos todo lo que es gestión, tanto empresarial como pública, y vemos desde el punto de vista de la ingeniería de los procesos, procedimientos, etcétera, ¿no? Entonces dice, se refiere a la investigación y la educación para poder manejar el componente de tecnología en ciclos individuales de vida del producto, capitalizar en la tecnología de proceso para lograr una ventaja competitiva, relacionar e integrar las tecnologías de producto y proceso y
Ya después dice, los principales elementos de la gestión tecnológica son la gestión de la investigación, la planeación, el desarrollo del producto, la gestión del proyecto, procesos integrados de manufactura, control de la producción, garantía de la calidad, diseño y uso de información, desarrollo de software, venta de productos, tecnología corporativa, integración de disciplinas técnicas con los negocios y la toma de decisiones financieras. Bueno, eso hablaba o eso considera prácticamente todas las fases de lo que vimos en el otro tema, que son los famosos TRLs o los niveles de maduración de un proyecto, en donde desde la idea hasta la, digamos, la comercialización de la idea, prácticamente pasa por todos estos puntos de gestión, ¿no? Obviamente que también el programa de ciencia y tecnología pues le llama a todos estos elementos, guardando obviamente las proporciones, los llama, por ejemplo, la cadena, ¿no? Que vimos ya que es innovación, desarrollo tecnológico, perdón, investigación, desarrollo tecnológico e innovación, ¿no? Lo que es I más D más I, ¿no? Entonces, prácticamente, vean cómo hablando, por ejemplo, de esta investigación, desarrollo e innovación, no es otra cosa más que pensar o desglosar esa mejora en todos estos elementos, factores, fases, elementos, procesos, etcétera, para realizar un proyecto de mejora, ¿no? Entonces vemos cómo a veces pensamos que la innovación, el desarrollo y la investigación pues son elementos que están fuera de nuestro alcance o fuera de, digamos, de nuestra vida rutinaria y por el contrario, son o materializan todo lo que nosotros hacemos informalmente dentro de nuestra vida diaria o dentro de una institución, porque efectivamente siempre estamos viendo cómo podemos mejorar como organización, ¿no? Tanto pública como privada, cómo podemos mejorar los procesos internos o los procesos externos, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Ahora dice, para lograr esto, la gestión tecnológica se apoya en 4 funciones gerenciales, que son el planeamiento, la estructuración, la dirección y control, ¿no? Bueno, para nosotros es la planeación, hablando de estructuración, pues es organización, dirección y control. Entonces, prácticamente este ecosistema o estos elementos son inherentes al proceso administrativo, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la ingeniería administrativa, obviamente estamos hablando de que vamos a llevar, digamos, una metodología administrativa para hacer reingenierías o ingenierías de procesos y productos y lograr mejoras en nuestro, digamos, en nuestra organización, ¿no? Suena, como les comentaba, suena básico, suena sencillo, pero obviamente que tenemos que tener, digamos, esa concepción para que nosotros podamos estar diciendo, bueno, pues yo estoy haciendo mejoras a través de la ingeniería administrativa y a través de eso, pues prácticamente voy a hacer innovaciones, ¿no? Muy bien. Eso va muy bien. Luego dice que consideramos, por ejemplo, también otro autor dice, considera que el propósito de esta gestión es el desarrollo de capacidades tecnológicas internas a la empresa asociadas al sistema de producción empleado, ¿no? Es decir, a todo lo que nosotros tengamos que desarrollar hacia el interior de la organización para llevar a cabo los objetivos planteados, ¿no? Si lo queremos ver como planeación estratégica, bueno, todo lo que necesitamos hacer para cumplir nuestra misión y, por ende, cumplir con la visión de la organización. O sea, entonces habla hacia el interior, ¿no? Entonces, las capacidades tecnológicas, tanto de infraestructura dura como de infraestructura blanda, es decir, conocimientos, pues prácticamente la gestión es desarrollar estas capacidades. Si no sabemos hacer algo, implementarlo. Si no tenemos la tecnología para hacerla, implementarla. Y desde que nosotros estamos, por ejemplo, en el caso empresarial, cuando queremos hacer un emprendimiento, cuando queremos hacer una empresa, etcétera, automáticamente hacemos ese desarrollo de capacidades tecnológicas. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo que sabemos hacer. Entonces, ese know-how o el saber hacer las cosas es la primera capacidad tecnológica que tenemos. Pero después necesitamos, bueno, que comprar una computadora, que comprar una impresora, que comprar, digamos, un estante o maquinaria. O sea, por muy básica que sea nuestro emprendimiento,
prácticamente lo que hacemos o lo que hace todo emprendedor es tratar de allegarse esas capacidades tecnológicas que les permitan crear algo que puedan comercializar, ¿no? Muy bien. Entonces dice, asociadas al sistema de producción empleada, es decir, asociado a lo que nosotros sabemos hacer. Estas capacidades le permitirán a la empresa saber qué tecnologías requiere, cómo evaluarlas, cómo comprarlas, cómo usarlas, cómo mejorarlas y adaptarlas o hasta crearlas de ser necesario. Supongamos que el tecnológico dice, ok, le doy luz verde a este proyecto de hacer una aplicación para hacer un mapa interactivo o hacer un mapa digital de las áreas o los salones del instituto. Entonces prácticamente tenemos que ver, bueno, ¿qué tecnología vamos a requerir? Sí, efectivamente, por ejemplo, decimos un desarrollo de software. Pero al decir desarrollo de software, tenemos que decir, bueno, ¿en qué plataforma lo vamos a hacer? O sea, ¿en qué lenguaje o en qué lenguaje programático lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer para que funcione en una página web, en un teléfono con un sistema operativo Android, o un sistema operativo iOS de Apple, o un sistema operativo, por ejemplo, Linux de libre desarrollo, etcétera, ¿no? Bueno, ok, sí, vamos a hacerlo así. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar? Bueno, lo puedo hacer con sistema operativo A o sistema operativo B, pero ¿cuál va a ser a mi presupuesto más viable? ¿Por cuál voy a pagar menos? ¿Cuál hace lo mismo? O prácticamente, aunque tengamos, digamos, dificultades o que no esté tan completo el lenguaje o el software o la aplicación que vayamos a usar, pues nos puede salir barato o nos puede salir caro, ¿no? Bueno, y después, ¿cómo es la interfase o cómo es el uso ya de la aplicación? Si es interactivo, si es bonito, si es etc. Y luego mejorar y adaptarlo. Y si no, pues prácticamente, pues rentarlo y hasta cierto punto adoptarlo, o inclusive, por ejemplo, pagar por ello, o en su momento, si tenemos todo el tiempo del mundo, pues entonces crear digamos, esa aplicación, crear esa tecnología, es decir, bueno, ni un sistema operativo ni otro, vamos a hacer un híbrido basándonos en un lenguaje abierto y volver a construir uno, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros podemos manejar todo lo que necesitamos hacer. Y precisamente eso es la gestión estratégica de la tecnología, ¿no? Obviamente que si nosotros decidimos como organización crear esta tecnología, pues entonces podemos mandar a alguien a que se estudie o que se capacite o se forme en el desarrollo de software. Podemos también inclusive mandar a contratar a un técnico para que nos explique o para que nos ayude a entender cómo puede funcionar esta aplicación, etcétera, etcétera. Es decir, dependerá también de nuestro presupuesto, nuestros tiempos, etcétera. Pero esa es la gestión de decir, esto es lo que propongo, pero para lograrlo necesitamos en tanto tiempo tener esta capacidad física o no física para llevar a cabo, ¿no? Para lograrlo. Y suena fácil, pero son procesos complejos. Obviamente que entre más rutinario se vuelva la implementación de estos procesos, pues rápidamente o serán más fáciles, digamos, cada periodo, digamos, el gestionarlo, ¿no? Que ya va a haber muchos pasos que digamos, bueno, si nosotros ya sabemos hacer desarrollos o aplicaciones para teléfonos móviles, para los alumnos, bueno, pues ahorita no va a ser solamente el mapa, sino que después podemos ver, por ejemplo, la historia de los maestros, o podemos ver el resultado de las tutorías, o podemos ver otras investigaciones que se han hecho, o el alumno puede ver su historial, en fin. Podemos crear nuevas aplicaciones si nosotros tenemos ya esa formación. Digamos, si nosotros hemos adoptado esas mejoras tanto en nuestros procesos como en nuestros productos, ¿no? Es decir, ahí tenemos que decidir si mandamos a hacer la aplicación y no conocerla, y no saberla, y no aprenderla, o al revés. Pero todo dependerá
de cuáles son los objetivos prioritarios a corto, mediano y largo plazo de la institución, y obviamente los recursos, porque a veces es más barato contratar a una persona que formar al interior de una persona, ¿no? ¿Sí se entiende más o menos, maestros? Sí, maestro. Sí, entendido. Sí, bastante claro. Bueno, entonces, bueno, obviamente hay procesos, ¿no? Pero lo más importante es tener la idea, la creatividad y todo, y luego ya investigar cómo podemos gestionarlo, ¿no? Bueno, dice aquí que, por ejemplo, hay objetivos de esta gestión tecnológica. Primer objetivo, bueno, integrar la gestión tecnológica a la estrategia de la empresa. Lo que les comentaba, tenemos una planeación estratégica. Obviamente que, por ejemplo, en las empresas hacemos planeación estratégica con las áreas funcionales de mercadotecnia, finanzas, recursos humanos, producción, etc. Y también en las instituciones públicas hacen planeación estratégica, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, los planes de desarrollo, cuando hacemos los planes anuales de trabajo, los planes operativos, etcétera, etcétera. Bueno, hacemos esa estrategia. Entonces ya es integrar la variable tecnología a esas áreas funcionales, ¿no? O a esos, digamos, factores de análisis. Factores de análisis, ¿no? Entonces, ese es el primer objetivo de la gestión tecnológica, ¿no? Ahora, el segundo objetivo es vigilar los avances tecnológicos. Obviamente, porque si nosotros decimos, oigan, y por ejemplo, esta aplicación, pero alguien más ha hecho esto, bueno, pues como lo comenté, se ha hecho, o cuando menos yo lo he visto, por ejemplo, cuando te hacen, por ejemplo, tours virtuales de algo que te quieran vender, etcétera, o los mapas interactivos, por ejemplo, de tiendas, lo que sea, bueno, lo existen, ¿no? Entonces, bueno, si ya existen, hay que entrar a ver con qué aplicación lo hacen, con qué programa, etcétera, y entonces ya no partir de cero, prácticamente adoptar esa tecnología y mejorarla o adaptarla a lo que nosotros queremos. Seguramente alguien en el mundo lo pensó o pensó, digamos, una mejora, aunque sea para otro proceso, y digamos, lo regionalizamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor en el ramo inmobiliario ya existe, o en el ramo mercadológico, pero a lo mejor en el ramo educativo, o en el, ¿cómo se llama? En la parte organizacional, pues no, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, inclusive la tecnología, por ejemplo, de Google Maps. Bueno, esa tecnología de Google Maps, si nosotros estamos viendo una colonia donde hay calles, imagínense que vemos exactamente lo mismo, pero en una, digamos, en un recorrido de un área en específico, ¿no? Así más o menos. Ok, entonces, por ejemplo, el otro objetivo es seleccionar la tecnología adecuada para realizar las actividades de la cadena de producción de valor. Es decir, por ejemplo, prácticamente ya tenemos la idea, que tenemos que generar una aplicación, pero obviamente ahora tenemos que ver qué tecnología vamos a utilizar para realizar esa aplicación. Y hay muchas oportunidades, hay muchas opciones, etcétera, etcétera. O sea, siempre hay diferentes formas o diferentes marcas o diferentes modelos o diferentes alternativas, etcétera. Siempre hay algo que nosotros digamos, bueno, pues prácticamente vamos a evaluar cuál es la correcta. Simple y sencillamente, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, dotar de computadoras a la organización, pues tendríamos que ver, bueno, qué tipo de computadoras laptop o computadoras de escritorio. Hay marcas, bueno, marcas Apple, marcas Lenovo, marcas Acer, etcétera, ¿no? Bueno, hay características, bueno, con un procesador i5, un i7, bueno, y así sucesivamente, ¿no? O sea, hacemos, digamos, toda esta parte, pero también dentro de la parte blanda también seleccionamos cuál es la tecnología adecuada, es decir, necesito aprender a hacerlo, bueno, ¿qué me conviene?
tomar un curso, tomar una capacitación, estudiar todo un programa académico, etcétera, ¿no? O, primero que nada, hacer el diagnóstico de qué necesito, porque a lo mejor lo único que necesito es saber cómo opera algo y hacerlo, ¿no? Entonces, no lo sé, pero ahí es donde empezamos a seleccionar, bueno, qué es lo que debo saber, qué es lo que debo tener, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un objetivo importante. Hay otro que se llama impulsar la innovación. Claro, prácticamente quien está, por ejemplo, quien está encargado, digamos, de hacer o desarrollar o de llevar a cabo, digamos, la organización o la institución, prácticamente tiene que tener o estar abierto a que podamos utilizar cambios, a que podamos hacer cambios. Como les comentaba hace rato, a lo mejor el costo de hacer esta aplicación, bueno, al principio resulta una inversión que no tenemos contemplado y a lo mejor vamos a tener ese choque generacional de decir, bueno, ¿y para qué si preguntando se llega a Roma, ¿no? Bueno, pero puede ser que también haya otra visión, otro enfoque en donde digamos, bueno, si no lo hacemos nosotros, prácticamente lo va a hacer alguien más en otra institución, o si nosotros lo hacemos, aunque nos signifique un costo, una inversión, y aunque no sea tan impactante el costo-beneficio, nosotros podemos tener esa aplicación y venderla a la industria, a otras instituciones educativas, etcétera, etcétera. Es decir, podemos generar esa tecnología para venderla, no exactamente para tenerla para nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros sabemos hacer las cosas, ya podemos replicar o transferir esa tecnología a otras personas y entonces ya tener, digamos, una regalía por todo el conocimiento que nosotros sabemos hacer. Eso nos lleva a otro objetivo que se llama resguardar el know-how de la empresa, es decir, resguardar el saber hacer o el conocimiento acumulado por la empresa. Es decir, desde los diagnósticos de cómo llegamos a esta idea creativa, o sea, a qué problemática responde, a qué oportunidad responde, etcétera, qué vamos a necesitar, etcétera. Bueno, todo eso se vuelve un capital, obviamente porque ya invertimos tiempo, dinero y esfuerzo en conceptualizar lo que necesitamos. Y obviamente que si nosotros no resguardamos eso y prácticamente lo regalamos, una de dos, puede ser que alguien o otra institución sea más rápida que nosotros, haga la aplicación más rápido que nosotros y luego nos digan, bueno, te vendo lo que tú pensaste o conceptualizaste, ¿no? Porque obviamente siempre hay instituciones que tienen más recursos o hay, digamos, personas que tienen más conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, a veces es mejor decidir que podamos compartir una innovación con alguien que nos va a ayudar y compartir los créditos a prácticamente tratar de resguardar algo que a la primera versión que nosotros saquemos haya inmediatamente una versión mucho, mucho mejor, más mejorada, ¿no? Entonces, bueno, eso también, el capital se vuelve, o el conocimiento más bien, se vuelve un capital de diferenciación o un capital competitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya gastamos en todo lo que es investigación. Entonces también, por ejemplo, ¿cómo se explica uno que desde 1945 a la fecha, países, por ejemplo, como Japón, Alemania, inclusive pues hasta otros países europeos, se hayan desarrollado tanto a partir de países que prácticamente estaban en la ruina, destruidos, con cuestiones posguerra, etcétera? ¿Cómo es posible eso? Bueno, pues prácticamente porque lo que hicieron los demás países en el afán de ayudar a reconstruir todo eso, que prácticamente les ofrecieron todo el know-how o el saber hacer las cosas, y ellos lo que hicieron era una reingeniería de saber hacer las cosas. Obviamente, por ejemplo, China, por ejemplo, no nació sabiendo hacer teléfonos.
¿no? No nació sabiendo hacer computadoras, o no nació sabiendo hacer televisiones, etcétera. Obviamente que las mejoraron, pero lo que hicieron fue ver al mercado qué es lo que había, adoptarlo y prácticamente reinventarlo, ¿no? Entonces, ya tienes un teléfono y ahora el enfoque es cómo mejorar ese teléfono. O tienes un proceso y mejorar ese proceso, ¿no? Prácticamente. Pero, obviamente que todo el esfuerzo, pues, es anterior. Vamos a suponer, por ejemplo, el otro ejemplo de los automóviles. Desde 1900, pues prácticamente la primera década de 1900, en donde empezaba a hacer los automóviles, por ejemplo, en serie, con el famoso, pues la Ford, ¿no? Con el modelo T de la Ford. Prácticamente desde la primera década de 1900 hasta prácticamente la séptima década de 1970, pues prácticamente toda la investigación y desarrollo de los automóviles, pues prácticamente estaban en países que estaban alejados o que no tenían nada que ver con los países asiáticos. Y de repente, bueno, ya los países asiáticos se ahorraron todo ese casi siglo de investigación y de prueba y error, y entonces en 20 o 30 años, prácticamente reconvirtieron toda la industria y se hicieron, digamos, puntas de lanza de esta industria, haciendo mejoras, innovaciones, adaptando los modelos hacia las formas conductuales de las personas, etc. Es decir, ya no tuvieron que invertir 70 años de investigación, sino nada más invertir 20 o 30 años de adecuación de un producto. Y seguramente siempre va a haber eso. Entonces vamos a tener que, a través de la investigación o de la vigilancia tecnológica y del resguardo del know-how, pues prácticamente vamos a ir viendo qué podemos adaptar a lo que queremos hacer. Y la otra es vincular a la empresa con las universidades, ¿no? No solamente las universidades, sino prácticamente todas las instituciones de educación superior o todas las instituciones de desarrollo tecnológico, que lo que hacen, hasta cierto punto sin fines de lucro, ¿no? Es investigar mejoras en todas las partes, por ejemplo, de estos procesos. Entonces, prácticamente si nosotros decimos, bueno, quiero hacer esta aplicación, me pongo de acuerdo con 10 instituciones y a las 10 instituciones digo, bueno, vamos a hacer un clúster para desarrollar este tipo de aplicaciones y ser, digamos, las 10 instituciones que son o que vamos a hacer punta de lanza en esto. Bueno, entonces y empezará a estudiar, por ejemplo, las mejoras en el software. Otro empezará a estudiar las mejoras, digamos, en la interfase. Otras en el tipo de contenido que se debe ofrecer. Otras en el gusto y preferencia de colores, nombres, etcétera, de los usuarios. Y así sucesivamente. Entonces, es más fácil que a través de otros actores se vayan, digamos, nutriendo la innovación que nosotros pensamos, ¿no? Porque además no tenemos, o bueno, no es que no tengamos, sino que la suma de otros intereses, de otros recursos financieros, intelectuales, etcétera, puede resultar, digamos, en mejoras significativas, como comentábamos la primera vez, en mejoras, por ejemplo, disruptivas, en donde ya dejemos de lado, pues, en los códigos QR, ¿no? Digo, los códigos QR para averiguar en dónde está nuestra aula, y ya no usemos más ese código QR, sino que directamente vayamos, por ejemplo, o que el código QR nos lleve, lo que se va, digamos, a desechar es la lista en Word, ¿no? O la lista en PDF de las áreas, o el mapa en PDF de lo que usamos, y prácticamente eso va a ser desechado y va a ser, digamos, sustituido por mapas digitales con mayor información, interacción, etc. Entonces ya las innovaciones pueden volverse un poquito más disruptivas. Ahora, ¿cuál es el secreto? Tener una buena idea
y hacer el diagnóstico de qué es lo que hay y hacer el diagnóstico de lo que se necesita para decir, bueno, pues entonces me conviene platicarle la idea a otra persona, convocar a otros entes para que desarrollemos esto, tener, digamos, el control de la parte de la dirección del proyecto, pero operativamente compartirlo, etcétera, etcétera. Es decir, podemos ya hacer una planeación de cómo podemos llegar a hacer la innovación en el corto, mediano y largo plazo. Si lo hacemos solos, a lo mejor es a largo plazo. Si lo hacemos en conjunto con, a lo mejor es a mediano plazo. Si lo queremos ya inmediatamente, pues lo mandamos a hacer y lo tenemos la próxima semana, ¿no? Entonces, cuestiones de ese tipo, lo podríamos contemplar. Hay organizaciones o instituciones que dicen, ok, véndemelo, enséñame desde cómo lo haces, lo compro y después lo mejoro significativamente. Pero ya tienes una base tecnológica que prácticamente es lo que hacen los países o las empresas. Compran una base tecnológica y luego a partir del desarrollo van mejorando eso. Nosotros podemos comprar una televisión, desarmarla, ver cómo funciona y, bueno, las partes que no estén patentadas, etcétera, bueno, volver a reconstruirlas, etcétera, inventar una nueva televisión que no tenga los productos o no tenga los procesos o los productos que ya estén patentados, ¿no? Pero podemos tener esa oportunidad de decir, bueno, voy a desmenuzar cómo está hecho algo y voy a proponer, pues, mejoras dentro de ese producto, ¿no? Entonces, bueno, esos procesos, obviamente que son complejos porque vienen por etapas, pero prácticamente cuando ya lo manejas, pues prácticamente ya podemos declarar cualquier mejora y gestionarla para si realmente utilizarla, ¿no? Y si se dan cuenta, estos procesos ya ustedes o nosotros ya lo hacemos en el plano informal. Obviamente que todo mundo dentro de su área de competencia en algún momento ha externado, digamos, a una mejora para lo que hacemos, ¿no? Tanto en nuestras casas como en nuestros trabajos, o nuestra comunidad, etcétera. O sea, ya hemos planteado, digamos, esa mejora, pero la hacemos informalmente. Y de aquí lo que se trata es ya hacer una estructura metodológica para realmente concretar esa idea en algo tangible real. ¿Sí se va entendiendo? Sí, doctor, bastante claro. Fíjate que en mi caso muy particular, ya aplicándolo en lo que me he dedicado a las ventas, Ujú. antes se medía solamente el total vendido, es decir, un presupuesto mensual, anual, semanal, como se pusiera, o trimestral, y no se medía el cómo se construía. Ahorita en las empresas, la mayor parte de ellas están ya midiendo la construcción de esta venta, es decir, indicadores, mermas, tiempos, movimientos, estructura que se necesita, tecnología, capacitación en el personal. Ya es un poco más estructurado el simplemente de vender un producto X, ¿no? Ponerlo en el mostrador del cliente, en este caso a lo que yo me dedico. Ujú. Sí ha habido una evolución bastante fuerte y la estrategia y la estructura tecnológica, como la estás comentando, implementándola en mi ramo, se ve bastante, es muy rápida. No podemos estar sentados esperando a ver qué hace la competencia, sino tenemos que, innovar en procesos, sistemas, servicio y capacitación de personal, porque pues obviamente no vamos a lograr estar presentes en el mercado. Eso es lo que yo ahorita, lo que estás explicando, lo que estás comentando, yo lo estoy enfocando así en mi plano laboral y pues es netamente lo que estamos haciendo reestructuras, estamos haciendo innovaciones en el mercado que parecen muy sencillas, pero para poderlas realizar tenemos que tener herramientas como los software que tenemos en las máquinas que tenemos, toda una complejidad para poder salir adelante con un número
el cual antes solamente se medía el totalote. Y ahorita pues ya es más estructurado, ¿no? No sé si estoy tan alejado de la idea a la cual estamos empleando, ¿no? No, no, al contrario, estás muy cercano a ello. O sea, al fin y al cabo, lo que les quiero transmitir con esta experiencia educativa es que nosotros pensemos en que nosotros podemos innovar y mejorar cualquier proceso. Y cualquier cosa que se nos ocurra, lo podemos gestionar. Obviamente que cuando ya estamos en un cierto contexto y estamos muy empapados de eso, es mucho más fácil. O sea, yo, por ejemplo, a lo mejor yo no te puedo decir qué podemos mejorar en un proceso, por ejemplo, de venta, pero a lo mejor tú que estás inmerso en ese proceso, ¿no? Lo que decías de todo lo que incluye en capacitación, en lo que se necesita tecnológicamente, etcétera. Bueno, a lo mejor tú estás más informado y más concientizado sobre lo que hay que mejorar, ¿no? Entonces tú puedes hacer esa mejora, pero obviamente que esa mejora puede ser, como tú dices, con pequeñas mejoras, así como para hacer una innovación, digamos, longitudinal, ¿no? O sea, gradual a través del tiempo, o en su momento, echarle, digamos, pues tiempo, dinero y recursos y hacer, digamos, innovaciones disruptivas en donde, digamos, bueno, ya las ventas como las conocíamos ya no se llevan a cabo. O sea, ahora es así un proceso. Y prácticamente lo que les quiero transmitir es que todo eso, pues primero, pues surge la idea en papel, ¿no? O sea, primero hay que desarrollar esa idea o esa mejora en papel y después vemos cómo la implementamos con las técnicas o con las herramientas que se requieren. Lo importante es que nosotros plasmemos esa innovación en papel, porque es, digamos, con lo que iniciamos el proceso, con lo que nosotros vamos a decir, si queremos hacer esto, ¿qué necesitamos para lograrlo, ¿no? Entonces, prácticamente eso es el camino metodológico. O sea, no hay otro camino metodológico más que saber cómo vamos a poder implementar de diferentes maneras y, bueno, vamos a tener algunas partes o elementos cualitativos en donde sí necesitamos algún tipo de procedimiento de recogida de información, etcétera, para especificar algo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la aplicación que comenta la maestra, bueno, pues a lo mejor un instrumento para saber pues exactamente qué contenido o qué forma debe tener el contenido para desarrollarlo, ¿no? O sea, cuestiones ya así como que muy específicas, pero definitivamente todo el grueso de la innovación, pues es prácticamente digamos, el planteamiento, ¿no? Y eso cualquiera lo puede hacer, o sea, cualquiera de nosotros puede hacer este planteamiento. Entonces, no le tengamos miedo o ya empecemos a hablar de que nosotros podemos hacer desarrollos tecnológicos de este tipo, ¿no? Seguramente lo hemos hecho y ahorita nada más es formalizarlo, ¿no? Entonces, sí se va entendiendo, sí, cada quien lo va a aplicar dentro de, obviamente, de sus ámbitos, de sus intereses, de lo que puede o visualiza, comprender, manejar, etcétera, pero todos van a ser igual de importantes, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que bajo este enfoque, pues vamos a tener bastante resultado, ¿no? Me parece muy bien, maestro, ¿sí? Eso es Gracias. precisamente lo que se requiere, ¿no? ¿Alguna otra intervención? Maestro, Ujú. disculpe, acerca sobre eso lo que estamos hablando de cómo establecer la idea de llegar a nuestro objetivo o de ver qué es lo que vamos a hacer nosotros con nuestro proyecto dentro de nuestra empresa y dentro también de nuestra área, ya sea recursos humanos o finanzas o ventas. Esta parte ya la vamos a empezar a aterrizar también dentro de las actividades que estamos o que se están por entregar. Por ejemplo, en esta actividad de este tema, pues sería el papel que tiene la tecnología o la variable tecnológica también dentro de lo que nosotros vamos a querer o vamos a tratar de implementar dentro de nuestra empresa, por así, en esa parte, y ya implementarla o solamente seguir haciendo como la teoría o llevándola en la teoría
pero ya encaminándolo hacia lo que nosotros vamos a llevar a cabo, que es el proyecto de una innovación dentro de nuestra empresa. Claro. No sé si me explico. Sí, te explicaste. Sí, efectivamente, por ejemplo, si nosotros ya asimilamos, digamos, estos procesos, obviamente que ya podemos empezar a manejar, digamos, las actividades referentes a lo que nosotros ya empezamos a plantearnos desarrollar, ¿no? Prácticamente el proceso tiene que ser así totalmente intuitivo al principio, ¿no? Cuando yo les dije, bueno, la última actividad ya es plasmarlo en algo así específico, bueno, Sí. si ahorita ya, desde ahorita ya ustedes van visualizando qué es lo que quieren hacer, pues prácticamente ya pueden empezar a hacer esas intervenciones de qué es lo que se necesita, de qué es lo que se requiere, o cuál es, digamos, la parte que se les voy pidiendo, pues ya orientados a lo que ustedes quieren hacer, ¿no? No pasa nada si lo hacen genérico, pero si lo hacen así como prácticamente aplicado ya a lo que ustedes quieren hacer, pues qué mejor, ¿no? Ok. Sí, es que me surgió la duda cuando nos comentó acerca del proyecto que ya tiene planteado, por ejemplo, a mi compañera Rosa. Ajá. Y yo empecé a preguntarme en dónde lo había plasmado, en qué parte ella lo externó en la actividad 2 o en la actividad 1, o en qué parte ella también lo puso, pues ahora sí, para que usted lo leyera. Porque Claro. yo en este caso, pues solo lo había pues conceptualizado, ¿no? Ajá. Pero realmente todavía como estaba viendo o de hecho todavía estamos la mayoría, yo creo, viendo más o menos qué es lo que ya tenemos que llevar a innovar dentro de nuestra empresa. Y por eso también me surgió la duda si ya podíamos ir integrando el proyecto que nosotros vamos a hacer en las actividades o dónde es donde mi compañera había plasmado esa idea. Sí, tu compañero lo plasmó en la actividad de la conceptualización de la tecnología, ¿no? Ah, ok, ok, sí, sí. Obviamente que ustedes pueden ir tomando o ir incorporando, digamos, o orientar, digamos, esas inquietudes en cualquier actividad, ¿no? Por ejemplo, ahorita la actividad 3 que dice, bueno, el papel competitivo de la variable tecnología y la implementación de un plan estratégico para desarrollarla. Bueno, ya pueden ir empezando, hablando, por ejemplo, de el papel competitivo sería, por ejemplo, qué tan importante sería la aplicación de la tecnología en lo que tú estás pensando desarrollar, y la implementación es, bueno, prácticamente que hay que hacer todo este tipo el primer acercamiento de lo que necesitas, es decir, ¿qué necesito para realizar esto? De manera básica, así como tu compañero, bueno, pues necesito un software, pero no dices qué software, necesitas desarrollar el contenido, pero no dices, bueno, bajo un proceso o bajo qué metodología lo vas a hacer. O sea, todavía esas partes las podemos ir dejando en blanco, pero sí ir visualizando, bueno, qué es lo que quiero para empezar a ver si es viable o no es viable, ¿no? Sí se puede, ¿no? La actividad 4, obviamente que son algunas cuestiones de cómo darnos precisamente esa lluvia de ideas o esas actividades que podamos, digamos, aterrizar en una idea creativa. Obviamente que si ya tienes la idea creativa, pues es mucho más fácil, pero si no, digamos, la actividad 4 es como para hacer un análisis de cuáles son algunas técnicas que podamos usar para sacar una idea importante, ¿no? Y ya la actividad final es precisamente plasmar, o sea, plasmar ya lo que nosotros queremos saber, ¿no? Y todavía, por ejemplo, si nosotros decimos ya esa intención, cuando nosotros pasemos a la siguiente experiencia educativa, que va a ser ya con esta, porque seguramente van a llevar otras materias, ya es, digamos, empezar a trabajar, digamos, las justificaciones, las oportunidades que se van a aprovechar, en fin, ya se va a ir desglosando, ahora sí metodológicamente, pues todo lo que se quiere hacer, ¿no? Pero bueno, eso ya será otra. Pero aquí, digamos, la necesidad básica o la idea o el objetivo principal es que ustedes
tengan una idea, pero que ya la veamos desde este punto de vista o desde este enfoque, ¿no? O sea, cómo ser competitivo o cómo mejorar algo dentro de nuestro contexto. Y yo siento que así es mucho más fácil a que nosotros les digamos, bueno, vamos a hacer un proyecto de investigación, tienes que buscarte un problema y ese problema tienes que hacer, digamos, todo un desarrollo conceptual, etcétera, para aplicarlo. Mejor es, yo digo que es mucho mejor o más intuitivo partir de lo que nosotros pensemos que podamos mejorar, ¿no? Desde ese punto de vista. Podría ser, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues obviamente la maestría es instruccional, no es tanto una maestría de investigación. Sin embargo, pues como es instruccional, pues prácticamente tenemos que facilitar los procesos, ¿no? Ok, maestro, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, prácticamente, bueno, hay otro, ¿cómo se dice? Otro artículo, ¿no? Que es el 8.1, que hablaba sobre lo mismo, ¿no? De gestión tecnológicas y prácticamente ustedes lo van a ver con calma. Yo aquí me quise centrar o voy a centrarme nada más en lo que es los factores críticos para la gestión tecnológica, ¿no? Y entonces, el otro archivo, el otro artículo era del 2011, este es el de 2005, y como desde ese entonces, pues ya prácticamente se ha abordado, digamos, estos enfoques, ¿no? Pero entonces, digamos, tenemos, por ejemplo, indicadores de gestión y de administración de lo que es gestión tecnológica. Y vamos a verlo así de rapidito antes de irnos. Dice, por ejemplo, bueno, aquí prácticamente el documento, perdón, se llama La gestión tecnológica como herramienta de planeación estratégica y operativa para las unidades de información. Entonces, prácticamente aquí las GT quiere decir gestión tecnológica y UI quiere decir unidades de información de las universidades, porque esto habla referente hacia una compilación de universidades de otro país en donde hacen esta gestión estratégica precisamente de la tecnología, ¿no? Bueno, y pone ahí varios modelos que después los vamos a ver si quieren con calma, pero lo importante es que dice, en este cuadrito, perdón, ¿dónde está el cuadrito? Ajá, que dice que hay indicadores de gestión, que dice trayectoria estratégica y trayectoria operativa, es decir, trayectoria estratégica, digamos, de la parte de la planeación y la trayectoria operativa de la parte de la realización del proyecto, ¿no? Entonces, dice los factores de los indicadores de gestión estratégicos son construir una definición estratégica de la gestión de tecnología. Es decir, para ponerlos en contexto, ¿qué es lo que yo necesito para desarrollar esta gestión tecnológica dentro de mi institución o dentro de mi organización? Bueno, primero, construir esta definición estratégica de la gestión de tecnología, es decir, hacer una conceptualización de qué es lo que es gestión tecnológica y prácticamente socializar entre los miembros lo que es la gestión para que ellos entiendan qué es lo que tú vas o como organización puedes utilizar o necesitar para llevar a cabo proyectos. Después de que se conceptualiza la gestión de tecnología, tenemos descubrir problemas estratégicamente importantes. Es decir, que también vamos a averiguar, una vez que tenemos esa concepción, qué podemos mejorar. O sea, qué problemáticas hay o qué puntos de mejora o de oportunidad hay que nosotros pudiéramos mejorar. Bueno, entonces, después de eso, acordar aspiraciones e intenciones estratégicas tecnológicas, es decir, de toda esa gama de problemas estratégicos o de oportunidades estratégicas, ver cuál podemos abordar, ¿no? En este caso, bueno, era como si en el tecnológico dijéramos, bueno, pues hay diferentes problemáticas, pero una problemática es que el alumno no encuentra
el lugar donde tiene que estar. Bueno, pues entonces una alternativa es precisamente la aplicación de la maestra. Y entonces acordar la aspiración es decir, bueno, pues entonces, ¿quieren ustedes que por recursos, tiempos, etcétera, le demos prioridad a esta? No, pues sí. Bueno, pues entonces ya consensamos eso. Después identificamos las habilidades tecnológicas, es decir, lo que sabemos hacer, pues bueno, ya es una prioridad, sí, bueno, sabemos hacer una aplicación, ¿no? Bueno, entonces vamos a definir cómo vamos a proceder. Pero eso, el objetivo de lograr eso, ¿qué nos va a dar como resultado? Y entonces decir, bueno, vamos a decidir una estrategia competitiva, es decir, vamos a decidir la estrategia para llevar a cabo el desarrollo de esto y nos va a dar, digamos, esa competitividad o esa ventaja competitiva con las demás instituciones o me van a consolidar, digamos, mis clientes internos, etcétera. Bueno, esa es la trayectoria estratégica porque viene siendo toda la parte pensante de decir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, etcétera. A lo mejor es toda la institución, a lo mejor es uno solo el que tenemos que decidir nosotros. Si estamos trabajando en equipo, pues prácticamente el equipo, ¿no? O sea, pero es ese proceso cognitivo de plantear las cosas en dónde estamos, qué podemos hacer y bueno, decidir cuál será el mejor camino para. Mira, me está saliendo con una rosada. Y la ¿Ves otra la pistola? es, Esa déjalo ahí. ¿cómo se llama? Sí, vengan. Y la otra es prácticamente la trayectoria operativa, que es, digamos, por ejemplo, diagnosticar. ¿Me permite un segundito? No me tardo nada. Un segundito.
Ya, perdón, una disculpa. Ya estamos otra vez aquí de regreso. Bueno, nos quedamos en la parte de... lo que es la trayectoria operativa, ¿no? Dice, bueno, diagnosticar la vivencia operativa de la gestión de tecnología. Seleccionar la mejor integración de algoritmos tecnológicos, determinar cuáles son los actores tecnológicos y decidir la capacidad competitiva. Es decir, ahí es donde nosotros gestionamos cuáles son los recursos que necesitamos, ¿no? Y prácticamente decidimos, bueno, quiénes van a participar, cómo vamos a participar, etcétera. Es decir, repartir roles, repartir necesidades, etcétera. Como les comentaba, si ustedes van a trabajar en equipo, bueno, pues prácticamente es la repartición de las funciones, pero si van a trabajar de manera individual para determinar o para realizar su desarrollo, pues prácticamente solamente es hacer una planeación, digamos una ruta crítica de todo lo que vamos a necesitar hacer paso a paso para la consecución del proyecto. Muy bien. Y luego dice, por ejemplo, la administración y gestión de la tecnología y dice las herramientas. Dice, bueno, explorar el ambiente tecnológico, es decir, prácticamente lo que habíamos visto en el otro, que es hacer los objetivos de hacer esa vigilancia tecnológica, determinar, digamos, cuáles van a ser las opciones más viables, etc. Luego, pronosticar, analizar y auditar la tecnología, es decir, qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos, tecnológicamente hablando, para nosotros apropiarnos de eso a través de procesos de formación o de apropiación, etcétera, para precisamente hacer el desarrollo, ¿no? Hacer ese balance tecnológico de decir, bueno, las ventajas y desventajas o las fortalezas y debilidades que tenemos en el plano tecnológico y fortalecerlas. Hacer mapas tecnológicos para la planeación, es decir, todo lo que tenemos como si fueran inventarios, ¿no? De lo que necesitamos hacer para desarrollar la mejora y el otro hacer mapas tecnológicos para implementar la mejora. Es decir, una cosa es hacer el prototipo o la mejora la mejora en el proceso, etcétera. En este caso, por ejemplo, la aplicación, una cosa será hacer o tener los recursos para hacer la aplicación y otra cosa será implementar, es decir, montar esa aplicación en, si hacemos una aplicación móvil, bueno, montarla, digamos, en una estructura donde la gente pueda entrar, bajarlo, etcétera, etcétera. O sea, son dos cosas distintas, ¿no? Pero bueno, más o menos toda esta parte de la gestión tecnológica es lo que vamos a ir haciendo poco a poquito durante las experiencias de innovación y tecnología, ¿no? Entonces, prácticamente, pues no se asusten ni profundicen tanto, porque ahorita nada más es entender lo que hasta dónde podemos llegar y qué necesitamos hacer, y luego ya ir viendo poco a poquito lo que realmente vamos a ir haciendo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí hay una pregunta, ¿cómo lo ven? ¿Cuáles son los comentarios? Prácticamente ya llevamos ahorita, pues, vamos para el tercer tema, la tercera semana que empezamos, y bueno, siempre es necesario estar haciendo también retroalimentaciones de qué es lo que han cuál ha sido la percepción de ustedes, y bueno, más o menos si ya empezaron a asimilar que este proceso, pues, de investigación lo podemos hacer de forma muy intuitiva, y prácticamente nos va a facilitar esto las cuestiones, ¿no? No sé, ¿cómo lo han sentido ustedes? Hay algunos compañeros que todavía han tenido dificultades para entrar a la plataforma, me han mandado sus trabajos, pero por el WhatsApp o por correo. Estamos en ese proceso de, pues ahora sí que homologar, digamos, todas las herramientas para todos. Obviamente que algunos van un poquito más lento que otros, pero bueno, prácticamente estamos ahora sí que
que esté avanzando, ¿no? No sé si alguno me quiera comentar algo respecto al tema, respecto a lo que llevamos, respecto a alguna inquietud, etcétera. Adelante. Doctor. Adelante. Sí, referente al manejo de la plataforma, a mi percepción, he atendido lo que no ha marcado la plataforma desde la actividad 1, actividad 2, y ahorita que venga la actividad 3, incluso ahorita estoy checando que en la parte de foro usted ya subió alguna información de análisis de la estrategia tecnológica que en estos días seguramente voy a trabajarlo y voy a subir mis comentarios. La pregunta es que aparte de esto que está plasmado en la plataforma, hay otras cosas, porque él ahorita no veo, no me acuerdo, pero hay unas cosas que en los archivos que maneja una plataforma de Meet, de TeamMeet, algo así. Es otro, de Google Meet. GoToMeeting. Ajá. Eso hay que también realizarlo, ¿cuándo hay que realizarlo o está ya plasmado nada más en el documento porque se trabajaba así anteriormente? No, sí, efectivamente. Lo que pasa es que se trabajaba, digamos, por ejemplo, en la plataforma del colegio, siempre usamos, por ejemplo, la plataforma GoToMeeting para las videoconferencias. Nada más que ahorita, digamos, de un tiempo para acá, algunas personas decían que tenían tenían más estabilidad en cuanto a pues, el uso de internet, etcétera, en la plataforma Zoom. Pero es exactamente lo mismo. O sea, algunos maestros utilizan GoToMeeting y algunos manejan Zoom. El Zoom es ya bastante también intuitivo. Es exactamente lo mismo que el GoToMeeting, nada más que una diferente interfase. Seguramente la van a hacer, pero es lo que hicimos es, por ejemplo, las clases tenerlas aquí en Zoom y a lo mejor las asesorías, digamos, específicas con los docentes o facilitadores se hagan a través del GoToMeeting. Pero ya no le quisimos cambiar porque como desde la inducción lo empezamos a hacer con Zoom, entonces dijimos, bueno, pues prácticamente ya no vamos a cambiarle, va a ser el mismo link, lo único que vamos a hacer es irle cambiando las fechas para que los maestros tampoco se compliquen. Es decir, si tú no tuvieras el link del día de hoy, te conectas a la clase pasada y automáticamente te lleva a esta. Nosotros nada más le vamos cambiando la fecha, pero es el mismo, ¿cómo se llama? El mismo canal, ¿no? Entonces, por ese lado, pues no te preocupes. Hay algunas situaciones en donde, obviamente, se van a ir subiendo de complejidad la forma, por ejemplo, o la exigencia de la entrega, con tiempos, etcétera, pero eso ya un poquito más adelante, cuando ya estén un poquito más enganchados y prácticamente todos hayan asentado sus tiempos y planeaciones al programa. Es decir, nosotros ahorita todavía pensamos de que hay personas que tenían compromisos anteriores que tienen que ir solucionando y prácticamente el que les dediques el 100% de la atención a las clases o a las sesiones que tenemos, pues a lo mejor hay un periodo, digamos, de adaptación, ¿no? Bueno, estamos así como que en eso, ¿no? O sea, haciendo ese diagnóstico también, por ejemplo, de ver si alguno de ustedes dice que no tiene internet o que la señal es débil, etcétera. O sea, todo eso lo estamos evaluando aunque no se vea, ¿no? Para que prácticamente después no haya ningún problema. También decía, por ejemplo, carpetas de Dropbox, que son carpetas compartidas. Nosotros les compartíamos esas carpetas. Vamos a hacerlo poco a poquito, porque para nosotros es muy sencillo tener una carpeta. Prácticamente le subimos a la carpeta la información y ustedes la tienen y la replican. La idea que por qué no lo hemos hecho así ha sido también, por ejemplo, que a través del tiempo de conocernos ya tengamos la suficiente confianza para decir, bueno,
yo sí quiero o sí empezar a hacer carpetas o más bien pedir las carpetas personalizadas del colegio para cada uno. Y entonces decir, mira, yo ya no quiero subir mis trabajos a la plataforma, yo directamente los guardo en la carpeta de Dropbox que me sale en los archivos de la computadora, todo lo tengo en mi computadora, etcétera, ¿no? Pensando también de que a veces, por ejemplo, esta exigencia para ustedes significa que todo lo tengan en la nube o que lo tengan físicamente en la computadora de sus hogares, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es más práctico para nosotros que todo ya lo tengan ahí centralizado en su computadora, o que cuando no tengan en la computadora o lo tengan a la mano en la nube, y prácticamente nosotros les damos esas carpetas porque ya tenemos los programas, etcétera y todo. Pero va a ser, digamos que un proceso gradual, en donde ahorita no queremos que se presionen y que digan, bueno, pues es que si yo no tengo la carpeta no voy a poder trabajar, o si yo no entrego ahorita mi trabajo, pues ya no voy a poder continuar, etcétera. ¿Por qué? Porque desde un principio les dijimos que prácticamente si faltaban, si no podían estar, podían ver las clases grabadas, que trataran de hacer sus actividades de manera autónoma, etcétera. Y bueno, prácticamente es un proceso. Todavía vamos a estarnos conociendo un poquito más antes de empezar ya, digamos, a formalizar todo eso, ¿no? Pero no pasa nada, inclusive, ya también la siguiente semana vamos a empezar a ver si podemos empezar a formar grupos para los desarrollos tecnológicos, o si ustedes van a preferir trabajar pues solos, ¿no? Ya dependerá de cómo vayan madurando las ideas que ustedes tengan, ¿no? Bueno, eso ya lo veremos en su momento, maestro. Pero sí, estamos sobre esa base. Igual algunos que también ya cumplieron con toda la parte de mandar todos los papeles completos y que empezaron a hacer sus pagos y todo. Bueno, prácticamente también toda esa información, ya también en esta semana vamos a decidir si los ponemos dentro de estas carpetas y las compartimos a cada uno de ustedes, o como les comentaba, en la misma plataforma tengan ustedes todo su expediente. Bueno, esta semana seguramente ya lo vamos a definir, pensando en que tanto nosotros como el tecnológico tengan acceso a toda esa información, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo así. Sí, maestro. ¿Alguna otra observación, maestros? Maestro, nada más yo- ay, perdón. Sí, adelante. Adelante. Gracias. Yo tengo duda referente a lo del pago. Para realizarlo, ya nos habían puesto en un folleto lo que es una cuenta de banco, pero nos había comentado que también podía hacerse por transferencia, y que nos iban a poner un poquito más de información en la plataforma. También no sé si se va a enviar el comprobante de pago al mismo correo al que enviamos nuestra documentación, o esa parte es la que tengo un poquito de duda acerca del pago, porque pues nos había comentado que era en este periodo que se realizara. Bueno, les voy a poner en el, ¿cómo se llama? En el WhatsApp un documento donde dice todo el proceso y todas las opciones. O sea, porque puede ser, por ejemplo, esta es una cuenta de banco que pueden ser por depósito o por transferencia. No importa. Pero también hay otras, por ejemplo, otro método que es por tarjetas, en donde ustedes pueden depositar en cualquier cajero o cualquier OXXO o lo que sea, ¿no? Pensando en que también, pues así lo prefieran. Bueno, prácticamente el proceso es que después de que ustedes hacen o realizan el pago, nos lo reportan a nosotros lo apuntamos, les damos si no quieren factura, les damos un recibo o les generamos un recibo, y prácticamente vayamos teniendo todo el control de esto, ¿no? Obviamente que el que, por ejemplo, reportes el pago, de que digas, bueno, ya hice este pago con este nombre, etcétera, bueno, eso nos da un mejor control, pero les voy a dar prácticamente el proceso ya pues documentado, por si les ayuda en algo, pero pues también no es así como que muy complicado, ¿no? O sea, lo importante es saber, por ejemplo, pues las fechas o
las cuentas, etcétera, ¿no? O sea, a dónde depositar o transferir, etcétera. Pero se los voy a pasar y tenían la opción de irlo haciendo pues, mes con mes o ir pagando, por ejemplo, cuatrimestre por cuatrimestre. Ya es la decisión de ustedes, ¿no? Pero bueno, todas las opciones yo se las paso, pues no sé, en un momentito les voy a pedir al maestro Lázaro que me las mande y se las reenvío. Ok, maestro, muchísimas gracias. Sí, sin problema. En cuestión, disculpe la pregunta, en cuestión con la facturación, ¿solamente requiere los datos fiscales o quiere la carta de CFDI para enviársela? Pregunto. Bueno, ya nos piden, o al menos el contador ya nos pide que, por ejemplo, que si queremos facturar, pues pidamos la constancia de situación fiscal, salvo que sean, por ejemplo, ahorita lo aprendimos, salvo que sean facturas genéricas, en donde, bueno, no necesitamos exactamente la constancia de situación fiscal y que ustedes nada más son como para fines, digamos, de comprobación, ya para lo que ustedes quieran, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Ahí realmente, por ejemplo, el maestro Lázaro, si quieren les voy a decir que mañana se ponga a sus órdenes, está dentro del grupo, le pueden inclusive preguntar. El maestro Lázaro es el encargado de realizar toda la parte de facturación junto con el contador, pero él es el que lo distribuye. Nos piden ahora la constancia de situación fiscal para todo el mundo. No tenemos mucha opción de tener, por ejemplo, los conceptos. Tenemos solamente creo que dos conceptos como institución educativa que podemos facturar. Pero bueno, se puede hacer el recibo o se puede hacer la factura sin ningún problema. ¿Sí, maestra Ashley? Sí, buenas noches. Tengo una pregunta respecto a las tareas. Es que veo aquí en la plataforma que hay una actividad final que dice que también se entrega en la tercera semana. ¿Se van a entregar 2 tareas entonces? La actividad final son 2 tareas. La actividad final es nada más el análisis de la cadena de valor de educación, investigación, desarrollo e innovación. Y la otra es hacer el cuadrito que les había comentado ya digamos, de la declaratoria del desarrollo que ustedes pretenden hacer. Ok, es que la primera dice entregada en la tercera semana. Ok. Bueno, realmente los voy a ir así como que guiando porque a lo mejor el primer documento pues era genérico y a lo mejor por ahí se nos escapó algo, ¿no? Pero sí, a ver, la actividad final, sí, lo estoy aquí checando, ¿no? A ver, lo estoy checando. La actividad final era hacer el análisis de la articulación, de la cadena de valor y la argumentación de la solución a la problemática planteada. Y sí, dice tercera semana después del inicio del curso y después cuarta semana. Bueno, ahí realmente, por ejemplo, está mal la primera, o sea, no es después de la tercera semana, sino de la cuarta semana. Entonces, Ok. ahí sí fue un error ahí. Ok, gracias. Ponerle, ¿no? Sí. Pero realmente, por ejemplo, ahorita la siguiente semana prácticamente ya vamos a estar realizando o pidiendo ya esta actividad, ¿no? Entonces yo con tiempo les voy a ir diciendo, ¿no? Pero prácticamente, pues el cuadrito de la argumentación a la solución de la problemática es lo importante, porque de ahí es donde vamos a arrancarnos ya para el desarrollo, ¿no? Muy bien. ¿Algo más, maestro? Si no, pues ya lo dejamos hasta aquí y bueno, pues ya, obviamente que la recomendación con los artículos que les comuniqué es, como siempre, o sea, ahorita es leer, analizar, bueno, para tratar de tener un bagaje más completo, pero una actividad específica de los artículos, pues nada más la actividad que se presenta aquí, ¿no? O sea, es también, digamos, una parte de ir teniendo, digamos, ese bagaje de información y no necesariamente que, bueno, que hagan un análisis completo o un resumen de los artículos, etcétera, ¿no? No, sino que simple y sencillamente
vean o traten de adoptar la conceptualización que esos autores dan de esta parte de la estrategia tecnológica, ¿no? ¿Vale? Muy bien.